Buenas tardes, nosotros somos del Salón 801 de Ingeniería Química y vamos a exponerle el tema de disposición de residuos sólidos. Este equipo está integrado por Renata, Isamar, Edgar Gustavo y Lisbeth. El primer tema es el de neutralización y como una breve introducción nos dice que es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente en las reacciones acuosas ácido-base se forma un agua y una sal. En la combinación de cationes hidrógeno y de aniones hidróxido para formar moléculas de agua. La reacción de neutralización generalmente es exotérmica. Esto significa que desprende energía en forma de calor. En una reacción química de cuerpo o sustancias experimenta transformaciones que afectan su composición dentro del origen a una sustancia y da origen a una sustancia nueva. En la mayoría de los casos se proviene de procesos extractivos en los que se utilizan agentes químicos de gran agresividad que provoca la aparición de residuos con valor de pH que son condicionados. Sus posibles tratamientos con procesos químicos, con un proceso físico, así como la utilización de determinadas materias con las que entra en contacto en los procesos de codificación química. Los estándares más importantes que se modifican en la neutralización es el pH, la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO, y la acidez o alcalinidad del flujo residual a tratar. Las tecnologías para la neutralización se puede realizar en tanques resistentes a la corrosión o en tanques de lechos filtrantes, generalmente de piedra caliza. La neutralización en tanques requiere de una agitación intensa para que la reacción ocurra de forma homogénea, así como para facilitar el desprendimiento de calor de esta reacción. El tiempo de residencia en el reactor del residuo y del agente neutralizante oscila entre 1 minuto dependiendo de la cantidad de la neutralización para que la reacción sea efectiva, siendo precisos en caso de que se formen compuestos insolubles, pues ya dependerá de eso un poco más de tiempo. Se somete a posteriores procesos o a un tiempo mayor. Debe constarse de forma estricta con dosificadores de reactivos activados mediante sensores unidos a mecanismos motorizados para el control de pH y el caudal. En la neutralización, una tecnología es la tecnología en tanques o en balsas, que es la más utilizada en la industria. Se utiliza como se cuenta con un flujo residual líquido de distintas características de ácido y base, con posibilidad de mezcla para producir el efecto deseado. Los agentes más utilizados en la industria para la neutralización son la lechada de cal o hidróxido calcio, carbonato de calcio, sosa cáustica, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y gases de combustión. Sigue el otro tema, que es la precipitación. Bueno, uno de los tratamientos químicos para los residuos sólidos o residuos peligrosos es la precipitación. Son procesos básicos que componen el tratamiento físico-químico. Se añaden reactivos para insolubilizar los contaminantes presentes y al estar fundamentados destinados a la eliminación de metales pesados, las reacciones de precipitación química son muy utilizados. Los procesos que intervienen en la eliminación de los metales pesados, pues es la precipitación, la floculación y la sedimentación.
Bueno, me voy a basar en lo que es la precipitación. Se basa en alterar el equilibrio químico del sistema excedido en el producto de la solubilidad de las especies. Eh, Esta alteración pues, puede alcanzarse varios métodos. En general se realiza, se realizan estos siguientes pasos, que es la adición de sustancias que reaccionan con el compuesto para dar lugar a una forma un poco soluble, que es la precipitación de sulfuros. Dos es la adición a sustancias que alteran el producto de la solubilidad, produciendo la insolubilidad, que es la precipitación en función del pH, y el cambio de temperatura de una solución en la dirección que provoca una disminución del producto de la solubilidad, ya que la solubilidad de los metales. Y bueno, una clasificación de la precipitación es la precipitación frontal, que esta ocurre cuando dos masas de aire de distintas presiones, tales como la fría es la más pesada y la cálida es la más liviana, chocan una con la otra. La precipitación convectiva se produce generalmente en regiones cálidas y húmedas, cuando las masas de aire cálidas al ascender en altura se enfrían, generándose una precipitación. La precipitación orográfica, el efecto de Fourier, cuando una masa de aire húmedo circula hacia una masa montañosa, se eleva hasta llegar a la cima de la montaña. Al ascender se enfría y el agua se condensa, por lo que se producen las precipitaciones, la masa del aire pierde la humedad. Y bueno, sigue lo de coagulación, floculación. Bueno, ese es otro proceso de tratamiento, coagulación y floculación. Bueno, el objetivo que tiene principalmente la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión. Esto para favorecer su aglomeración. En consecuencia, se eliminan las materias en suspensión estables. La coagulación no solo elimina la turbiedad, sino también la concentración de las materias orgánicas y los microorganismos. ¿Qué es la coagulación? Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separadas por medio de la adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. Entre los tipos de coagulación está la coagulación por absorción, en la cual se presenta cuando el agua presenta una alta concentración de partículas al estado coloidal. Cuando el coagulante es adicionado, el agua turbia de los productos solubles de los coagulantes son absorbidas por los coloides y forman los cálculos en forma casi instantánea. Otro tipo es el de coagulación por barrido. En este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara y presenta baja turbiedad y la cantidad de partículas coloides es pequeña. En este caso, las partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado del sustrato de aluminio o cloruro de férrico, que son coagulantes. Ya. Bueno, los factores en la coagulación, uno de ellos es la turbiedad, las sales disueltas, la temperatura del agua, el tipo de coagulante utilizado, las condiciones de mezcla, los sistemas de aplicación de los coagulantes y los tipos de mezclas y el color. Los coagulantes utilizados comúnmente son el sulfato de aluminio
aluminato de sodio, cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato ferroso y polielectrolitos, que son ayudantes a la floculación. Bueno, el siguiente proceso es la floculación. Como objetivo, esta etapa de la mezcla, que corresponde a una mezcla lenta, tiene por objeto permitir los contactos entre los flóculos, la turbiedad y el color. La mezcla debe ser lo suficiente para crear diferencias de velocidad del agua dentro de la unidad, pero no muy grande, ya que los flóculos corren el riesgo de romperse, aun si el tiempo es no más del tiempo óptimo de floculación. ¿Qué es la floculación? La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de la masa coagulada, que sirve para permitir el crecimiento de aglomeración de los flóculos, recién formados, con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Entre los tipos de coagulación se encuentra el floculante pericinético, que está producido por el movimiento natural de las moléculas del agua, y esta es inducida por la energía térmica, movimiento conocido como el movimiento browniano. Después otro tipo sí es la floculación ortocinética. Esta se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que es inducido por una energía exterior a la masa del agua, y que puede ser de origen mecánico o hidráulico. Entre los floculantes utilizados se encuentran los floculantes minerales, y aquí se encuentra la sílica activada. Otros son floculantes orgánicos naturales, se encuentran los ácidos monouránicos, ácidos glucónicos. Otro tipo son los floculantes orgánicos de síntesis, y se encuentran los aniónicos, neutros o no iónicos, y los catiónicos. Los parámetros de la floculación serían la floculación ortocinética, gradiente de velocidad, número de colisiones, tiempo de retención, la densidad y el tamaño del flóculo y el volumen de los lodos. Después, el otro método que tenemos es la oxidación. La oxidación es un proceso químico de tratamiento de flujos residuales industriales, por el cual, mediante una reacción entre reactivo y contaminante, se produce una transferencia electrónica que origina un cambio sustancial en el comportamiento químico de ambos químicos. Tenemos ahí lo que es una reacción que se determina por medio eléctrica y se caracteriza por el potencial oxidorreducción, o también conocido como potencial redox, y entre los cuales tenemos agentes oxidantes, que son los reactivos que mayoritariamente son utilizados en el proceso industrial. Son los siguientes. El cloro es uno de los reactivos más utilizados debido a su alto poder oxidante, bactericida, de flujos residuales orgánicos al destruir determinadas enzimas indispensables para el desarrollo de microorganismos patógenos. Otro agente es el dióxido de cloro. Se utiliza para oxidar sales de hierro. Pone pausa. Ya. Otro agente oxidante es el dióxido de cloro. Se utiliza para oxidar sales de hierro o magnesio, produciendo su precipitación. Dice que la reacción se produce con dióxido de cloro a partir de clorito sódico. Es compleja y se produce resumir mediante una reacción química. 5 de dióxido de sodio más 4 de hidróxido de cloro nos va a producir ácido clorhídrico, nos va a dar como reacción 4 de dióxido de cloro más cloruro de sodio más 2 moléculas de agua.
y este también es utilizado en la oxidación de residuos cianurados. ¿Puedes regresarla, por favor? Luego también tenemos lo que es el hipoclorito sódico. Es utilizado para la desoxificación de flujos residuales cianurados. Este debe de usarse en ausencia de metales como cromo, níquel, magnesio, cobalto y sus aleaciones, como el acero, ya que actúan como catalizadores descomponiendo el reactivo. También nos dice que un grado de clorométricos es igual a 3.17 gramos de cloro por cada kilogramo que se encuentre. Otro agente oxidante es el permanganato potásico. En su tratamiento se libera óxido de magnesio, sumamente beneficioso para la eliminación de impurezas catiónicas por absorción. La adición y manipulación es sumamente sencilla y exentas de cualquier peligro. Los lodos resultantes son un 40% más reducidos de los obtenidos mediante un tratamiento de cloración. Otro agente es el oxígeno. La molécula de oxígeno se obtiene por la destilación de aire en las instalaciones criogénicas o mediante por la absorción selectiva del aire sobre tamices moleculares. Presentan un potencial de oxidación de 1.23 voltios. El ozono se utiliza para la oxidación de compuestos de hierro, magnesio, reacción que tiene lugar en las llamadas torres de contacto, en las que se hace pasar por una corriente de aire ozonizado a contracorriente del flujo residual. El ozono oxida estos metales de alta toxicidad, formando óxidos e hidróxidos metálicos que se precipitan y pueden separarse fácilmente. Una de las propiedades del ozono es que se utiliza para tratar efluentes industriales de extracción de minerales. Para algunos casos habrá de acompañar cal para llegar a un pH óptimo. Tenemos lo que es un pH óptimo de algunos metales. Por ejemplo, el aluminio es de 7, de cadmio es de 10, cromo es de 7, cobalto es de 9, entre otros. El peróxido de hidrógeno se utiliza en los procesos de oxidación química de flujos residuales ricos en compuestos tales como sulfuros y sulfitos. Presentan ventajas sobre agentes oxidantes clorados, problemáticos en las determinadas condiciones que producen precipitados, como le ocurre al permanganato de potásico. Algunas ventajas del peróxido de hidrógeno es de que tiene habilidad para remover cianuros y metales tóxicos y productos de reacción intermediarios no tóxicos, y libera sales como cloruro de sodio o sulfatos de sodio en aguas colectoras. Otro tipo de oxidación es la oxidación supercrítica. Este es un tratamiento que puede ser sometido a flujos residuales peligrosos hasta la eliminación, tales como flujos oxidantes en condiciones de presión y temperatura por encima de los llamados punto crítico. Esta oxidación va a tener lugar a una mejor situación posible, al componer 3 elementos, que es el agua y el oxidante y el residuo. Una mezcla que no necesita reactores de diseño complicado provistos en los mecanismos de agitación. El agua debe de tener condiciones de presión y temperatura por encima de su punto crítico, que la temperatura crítica debe de ser de 374 grados centígrados y una presión crítica de 218 atmósferas. Para su tecnología, el tanque de reacción suele ser cilíndrico con revestimiento interior que evite la oxidación de metales de construcción. Suelen ser recubiertos, ya que los gases que se desprenden de estas reacciones son tóxicos, como el cloro residual, ozono residual, etc. Otro tipo de oxidación es la electrolítica. Esto se va a utilizar para los hidrocarburos. Consiste en oxidar un hidrocarburo hasta dióxido de carbono y agua utilizado como catalizador a una temperatura mucho más baja, empleando únicamente entre 300 y 600 grados centígrados, que es requerida normalmente, además de eliminar o reducir considerablemente la formación de productos de combustión incompleta. Los catalizadores normalmente utilizados son platino y paladio, dispuestos en una base de aluminio adherida a una estructura de soporte.
La oxidación electrolítica consiste en oxidar sustancias como cianuros, sulfuros, sulfitos, tiosulfuros, mercaptanos, disulfuros, pudiendo llegar a dióxido de carbono, agua, sulfuros, fosfatos, nitratos, etc. Estos van a utilizar catalizadores metálicos como el magnesio sobre el selenio, el óxido cúprico, el óxido de zinc, platino, rubidio, circonio, paladio, dióxido de titanio y una fuente de oxígeno. El tratamiento se hace en estado líquido, haciendo pasar los desechos por un lecho que contenga los catalizadores. Usualmente se utiliza aluminio colocada en un material de base, y esto sirve para tratar efluentes con altas concentraciones. La oxidación química. Los residuos acuosos de cianuro se producen en tratamiento de metales, incluyendo borras que se utilizan para tratar por oxidación química con una solución alcalina con cloro o hipoclorito. Aquí tenemos lo que es una reacción, que son cianuros más 2 moléculas de hidróxido más el cloro. Nos va a dar como resultado el nitrógeno, no. Bueno, nos va a dar como esa reacción. El cianuro puede ser oxidado aún más con un exceso de cloro. Las cantidades de residuos producidos por este proceso son variables. El mayor factor controlante de la cantidad de residuo generado es la concentración de metales, que se precipitan a un pH de 8.5 en este proceso. Y ahora el siguiente tema que viene es lo que es la reducción química. Esta consiste en añadir a corrientes acuosas contaminadas como compuestos inorgánicos, metales de baja concentración, para inactivarlos, o en ocasiones prepararlos para lo que son los futuros tratamientos. Se realiza lo que es en su forma oxidada. Esta consigue ser reducido por un agente reductor cuando ambos entran en contacto. Algunos de los agentes reductores son el dióxido de azufre, el cual nos dice que este reactivo es de carácter reductor, que se distingue por ser un gas de gran estabilidad. El bisulfito sódico es un reactivo de fuerte carácter reductor en reacciones de reducción de sales cúpricas a cuprosas. El hiposulfito sódico se emplea en la reducción de lo que es el cloro y sus derivados oxigenados, y el sulfato ferroso se centra en reacciones de detoxificación de lo que son los flujos con presencia de dicromatos. Bueno, en la tecnología dice que el proceso de reducción química para el tratamiento de los flujos residuales, al igual que el resto de los tratamientos químicos, no se necesita de instalaciones complicadas. Solo se necesita de lo que es un tanque de reacción con los correspondientes controles de pH, como se muestra en la figura. Bueno, para los tratamientos químicos no convencionales, dentro de ella viene lo que es la hidrólisis, que son, bueno, ciertos residuos peligrosos, incluyendo algunos plaguicidas, reaccionan en contacto con el agua. La hidrólisis causa la descomposición de las sustancias en el agua y puede ser realizada en ácidos o bien en condiciones alcalinas. Sus ventajas y desventajas, que es que la desventaja es la reacción es lenta, depende de factores como el pH y la temperatura. Este proceso debe ser llevado a cabo en condiciones controladas. Es prometedora para el futuro, y en medios alcalinos es más rápida que en medios ácidos. Otro método es la electrólisis, que es un proceso donde la energía eléctrica cambia a la energía química. Este proceso sucede en un electrolito. Los iones son transferidos entre dos electrodos
El electrolito es la conexión entre dos electrodos que también están conectados a una corriente directa y se aplican en el método para recuperar la plata de aguas residuales. También es usado para tratar sales de tratamiento térmico que contienen un alto porcentaje de cianuro. Ventajas y desventajas: es indispensable una fuente de energía. Es útil para la extracción de metales pesados por la naturaleza, que son muy tóxicos. El refinado mediante hidrólisis resulta muy eficiente, alcanzando purezas muy altas. Otro que es la hidrogenación de los COP. El hidrógeno reacciona con los compuestos orgánicos clorados a los contaminantes orgánicos no clorados como el hidrocarburos aromáticos policíclicos a altas temperaturas. Principalmente el metano y los cloruros de hidrógeno para PCB y metano, y cantidades menores de hidrocarburos ligeras de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Llevan a cabo temperaturas superiores de 850 grados centígrados. La técnica convierte un aprox de 40% de metano producido en hidrógeno a través de la reacción del cambio de agua. El proceso puede funcionar sin suministro externo de hidrógeno. Con los residuos altamente concentrados, el proceso produce un exceso de metano. Utiliza aire de combustión obtenida externamente al aire o al aire ambiente del lugar después de filtrarlo, primero a través de carbón activado para el proceso de combustión. Para el proceso de electrones solventados, esta técnica es un álcali o metal de tierra alcalina disuelto en un disolvente, como el amoníaco, o determinas aminas o ésteres para producir una solución que contiene electrones libres y cationes de metales. La aplicación es en compuestos orgánicos halogenados, incluyendo el PCB, dioxinas, plaguicidas, los clorofluorocarbonados y agentes como la guerra química. Y bueno, eso fue lo que es la primera actividad que nos dejó. Entonces pasáramos a la segunda actividad. Bueno, vamos a exponer la siguiente actividad, que es el tratamiento biológico de los residuos. Bueno, ya está conformado por Renata, Isamar, Edgar Gustavo y Lisette. Tipos de sistemas biológicos. Sistemas aerobios. La presencia de O2 hace que este elemento sea el receptor de electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos elevados, provocando una importante generación de fangos debido al alto crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales se puede estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno. Y aquí se muestra una imagen de un sistema aerobio. Cultivos en suspensión. Los cultivos de suspensión están contribuidos por procesos de fangos privados, nitrificación de cultivos en suspensión, lagunas, y aquí tenemos unos ejemplos de cada una de ellas. Después sigue el cultivo, cultivo fijo. En este se utilizan 3 tipos de filtros, que es los filtros percoladores, filtros de desbaste y sistemas biológicos rotativos de contacto, RBC, así como el proceso de combinados, que viene como tal un biofiltro biofiltro combinado, así como viene estructurado en la imagen. Después tenemos los sistemas anaerobios.
En este caso, el aceptor de electrones puede ser dióxido de carbono o por parte de la propia materia orgánica, produciéndose como un producto de esta reducción el carbono en su estado más reducido. En este caso será el metano. La utilización del sistema tiene como ventaja importante la obtención de un gas combustible y ahí tenemos lo que es una imagen del sistema anaerobio. Ahora sigue lo que son los cultivos en suspensión. Esos vienen lo que son la digestión anaerobia, el proceso anaerobio de contacto, el manto de fango anaerobio de flujos ascendentes, y tiene una imagen de lo que son cada uno de ellos. Después viene lo que es lo de cultivos fijos, filtro anaerobio y un lecho expandido. Bueno, aquí en el fondo se ven lo que es los filtros y el lecho expandido. Pues siguen los sistemas anóxicos. Bueno, estos se denominan así porque tienen ausencia de O2 y la presencia de nitrógeno hacen que este último elemento sea el aceptor de electrones, transformándose en otros en N2 nitrógeno, elementos completamente inerte. Por tanto, es posible en ciertas condiciones conseguir una eliminación biológica de nitratos, desnitrificación. Bueno, como tal viene un ejemplo de cultivos en suspensión, que es la desnitrificación con cultivos en suspensión. Y después vienen los cultivos fijos, que es lo contrario de desnitrificación de películas fijas. Después tenemos los que son sistemas combinados anaerobio, anóxico, anaerobio AAA. En este proceso está diseñado para eliminar el agua solo de la materia orgánica contaminante, sino también del nitrógeno amoniacal. Esto es un menor, es menor. Y ahí tenemos lo que es una figura que entra a lo que es el efluente a un sistema anaerobio, y eso va a dar como resultado anóxico, aerobio, recirculación de nitratos. Después tendrá un decantador secundario y como salida tenemos el efluente. Luego viene lo que es cultivo fijo en suspensión. Luego que viene uno de ellos es el proceso de una o varias etapas, como se muestra en la figura de arriba. Bueno, lo que después es el sistema de lagunaje. Existe un proceso de autodepuración presentado de manera natural. Lagunas aerobias, estanques de maduración, que son terciarios, estanques facultativos y estanques anaerobios. Tienes apagado tu micrófono, Gus. Pues siguen procesos de biodegradación. Sigue la digestión anaerobia. La digestión anaerobia se ha llevado a cabo desde hace millones de años en una forma natural, degradando la materia orgánica. Se define como proceso biológico degradativo.
donde una parte de la fracción orgánica contenida en el sustrato es convertida en una mezcla de gases, principalmente en metano y dióxido de carbono, mediante la acción de poblaciones microbianas en ausencia de oxígeno. Después nos dice los campos de aplicación de la digestión anaerobia. El proceso de digestión anaerobia se desarrolla en 3 etapas diferentes, pero en un cierto grado de simultaneidad, donde intervienen diferentes grupos de microorganismos. Como tal, la primera etapa es la hidrólisis. La hidrólisis es el primer paso de la degradación anaeróbica. En esta etapa, los compuestos insolubles, tales como residuos particulados y coloidales, son solubilizados a compuestos más. Los residuos particulados y coloides consisten en carbohidratos, grasas y proteínas. La hidrólisis puede ser representada por 2 moléculas conceptuales. La primera son los organismos secretas enzimas al seno del líquido, donde son absorbidas sobre una partícula los organismos que aniden a la partícula producen enzimas en su proximidad y se ve beneficiado de los productos liberados por la reacción enzimática. Después tenemos el proceso de digestión anaerobia. Se desarrollan en 3 etapas diferentes, pero con un cierto grado de simultaneidad, donde intervienen diferentes grupos de microorganismos. Entonces, digo esto de la hidrólisis. Ya La acidogénesis, después de la hidrólisis continúa esta fase denominada acidogénesis. En esta fase se produce la gran cantidad de ácidos. Las bacterias acidogénicas se transforman en productos de la hidrólisis, como pueden ser carbohidratos solubles, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga, y en los ácidos grasos volátiles se encuentran lo que son aldehídos, alcoholes, agua e hidrógeno. La fermentación de aminoácidos se lleva a cabo principalmente por bacterias proteolíticas pertenecientes al género Clostridium, aunque otras especies tales como Pectococcus y Bacteroides también están presentes los productos finales de la oxidación, que son el amonio, dióxido de carbono y un ácido carboxílico con un átomo de carbono menos que el aminoácido oxidado, en este caso el N-butírico y ácido isobutírico, bárico, caproico, sulfuro de hidrógeno, mecaliptónico, caldeída, putrescina, etcétera, según el aminoácido del que proceda. Después es lo de oxidación anaerobia de ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena larga son oxidados a ácidos grasos de cadena corta por el mecanismo de beta-oxidación, mientras que los ácidos grasos libres son introducidos en la célula a través de la pared celular. Una vez en su interior son transformados en el correspondiente tioéster CoA. La beta-oxidación es un ciclo espiral que va liberando un acetil-CoA a cada bucle, produciendo principalmente ácido acético. Bueno, la cetogénesis.
Inicia con la fermentación de carbohidratos, donde el acetato es el producto principal, además de que se generan otros productos metabólicos. Aquí se presentan las reacciones acetogénicas y su gradiente temperatura o de energía, en la cual representa. Algunos son el etanol y láctico, el etanol, el lactano, acetato, propionato, butirato, valerato, aminoácidos, alanina, aspartato, leucina, glutamato y glutamato. Después siguen los factores, permítame tantito, factores que afectan, ay, es que se cerró mi presentación. Ujú. Ya. Después siguen los factores que afectan a la degradación anaeróbica. Se presentan aquí con en etapa DA, acidogenéticas, con un valor de pH de 7.2 a 7.4, acetogénicas de 7 a 7.2 como pH, metanogénicas de 6.5 a 7.5 en pH. Después viene la digestión aerobia. La digestión aerobia es la transformación aerobia o fermentación aerobia de la materia orgánica. Consiste en su degradación en presencia de oxígeno por medio de bacterias, produciendo principalmente dióxido de carbono, agua y un resto de diversos componentes según la siguiente reacción. Más. Después vienen sus ventajas y desventajas, pero aquí no me aparece. Sólidos volátiles aproximadamente igual a la obtención. Sí, es obtención. Espera. Eli, ¿estás grabando? Ya. Las ventajas es una reducción de sólidos volátiles aproximadamente igual a la obtenida por vía anaerobia. El sobrante obtenido tiene un contenido menor de la demanda biológica de oxígeno que el obtenido por digestión anaerobia. La formación de un producto final inodoro parecido al humus, que es biológicamente estable y que puede ser fácilmente eliminado. La producción de un lodo con excelente característica de deshidratación, recuperada a los valores fertilizantes básicos del lodo. Hay menos problemas de operación debido a que el sistema es más estable. Es por esto que se requiere menores costos de mantenimiento y menor mano de obra especializada para la operación de la planta y menor inversión del capital. Algunas de las ventajas que tenemos es que el principal inconveniente es el elevado costo de energía asignado al suministro de oxígeno necesario. O sea, la eficiencia de la reducción de sólidos ya con las fluctuaciones de la temperatura, el esparcimiento por gravedad ácido de una digestión anaerobia generalmente tiene un sobre directa con la generación de sólidos. Y algunos no son completamente fáciles de no activar, por lo que puede la filtración de antígeno después de una digestión de orina. Y el que sobre todo como el metano, no se recupera, pues suponerse también otro movimiento.
Bueno, después sigue lo que son bioreactores. La función principal de los bioreactores es de un fermentador es proporcionar un medio ambiente controlado que permita el crecimiento eficaz de las células, la formación de algún producto, la bioconversión de un compuesto de otro mediante el uso de enzimas y la degradación de residuos. El objetivo del bioreactor. Uno de los objetivos es mantener las células uniformemente distribuidas en el cultivo, proporcionar un sistema de aireación adecuado para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos, mantener constante y homogénea la temperatura y el pH, minimizar los gradientes de concentración de nutrientes, prevenir la sedimentación y la floculación. El bioreactor debe cumplir con los siguientes objetivos también. Uno de ellos también es prevenir la sedimentación y la floculación. Otro sería mantener un ambiente aséptico y el último, reducir el máximo en tiempo del proceso. Un bioreactor puede ser también un dispositivo o sistema empleado para hacer crecer células o tejidos en operaciones del cultivo. Un bioreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propicias, como el pH, temperatura, concentración de oxígeno, etcétera, el organismo o sustancia química que se cultiva. La clasificación es el tanque agitado, fermentador intermitente, el fermentador batch o fermentador continuo del tanque agitado. También tenemos lo que es una columna de burbujeo y el aireador y como cuarto un anaeróbico de contacto. El reactor de tanque agitado, que son recipientes cilíndricos, alargado con una resolución de altura de ángulo de diámetro de 1 a 2 o más mayor. La base del tanque se podrá para evitar zonas que se van estancado, se manifiestan homogéneas mediante presión mecánica. Tiene deflectores para mantener la potencia y favorecer el mezclado, impedir la información de vortex y los 10 agitadores superior a la que rompe la misma. Luego sigue lo que es reactor de columna de burbujeo. Reactores sin agitación mecánica, se inyecta el gas por el fondo mediante un disco perforado que hace las veces de difusor. El mezclador lo proporciona el movimiento del gas a través del líquido. En los procesos aeróbicos, el gaseo del líquido con aire proporciona el oxígeno necesario para procesar, además de la agitación. En los procesos anaeróbicos, los propios gases CO2 liberados de la fermentación proporcionan la agitación. Ventajas: estructura sencilla, bajo costo, la ausencia de un agitador elimina riesgos de contaminación de riesgo, bajo shear, esfuerzo de corte y adecuado transferencia de materia y calor. El reactor de tipo airlift consiste en 2 cilindros concéntricos. Tiene agitación por inyección de aire, en donde el gas aire es inyectado en la columna interior y circula a través del tubo concéntrico interno en forma ascendente, al igual que el líquido. El gas sale por la parte superior, dejando el líquido más pesado, libre de burbujas,
que recircula en la forma descendente por el espacio exterior. Después dice que sigue el reactor anaerobio de contacto. Se utiliza para dar tratamiento anaerobio a corrientes más líquidas que las fangosas. El efluente industrial se mezcla con lodos anaerobios antes de entrar en el reactor anaerobio sellado. Ahí se promueve la mezcla por medio de sistema de agitación. En algunos casos se cuenta con calefacción. Una vez terminada la digestión anaerobia por contacto, el contenido del reactor se pasa a un clarificador en donde se separa el agua tratada del lodo. Y ya como tal vienen las referencias. Va. Ya. Bueno, profe, esas fueron nuestras 2 actividades. Esperemos que les haya gustado y pues, ya, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Bye.